Hola chicas y chicos, pues bienvenidos a este curso de elaboración de osos de peluche. En este caso pues vamos a iniciar con un molde de oso memorial, así que comencemos. Pues bueno chicas, estas son las piezas que vamos a utilizar para la elaboración de este oso de peluche. Yo aquí como consejo les doy es que enmiquen sus piezas, porque al momento de cortar luego desvanecemos o se afectan y al último pues sí afecta en la costura. Entonces ya teniéndolas cortadas, ahora vamos a tratar de cortarlos así como está el molde y respetando las piezas que vamos a recortar, al igual que el hilo de tela. Si se dan cuenta, aquí nos marca que ya incluye el centímetro de costura. En este caso nos marca que son 2 piezas, estas que son 2 piezas, mucho ojo, es una pieza y a doblez de tela, ¿sale? De igual forma hay que tener mucho cuidado en estos detalles. Listo chicos, ya que tenemos todas las piezas cortadas así como nos los indican aquí, vamos a empezar a unir. Los más fáciles se puede decir que son los pies, las manos y las orejitas, ¿sale? Vamos a coser si se dan cuenta, nuestros moldes tienen esta simbología que nos indican que en esta parte vamos a meter el relleno. Es decir, que vamos a coser de este punto rodeando toda la bota hasta acá. Igual de este punto hasta acá, quedando este espacio abierto porque pues no tiene caso coserlo, ya que eso va a meterse en el cuerpecito del oso. De igual forma, esta parte coseríamos todo este borde hasta este punto y de este punto a este punto, ¿sale? Y las orejitas de igual forma, toda esta curva hasta acá, dejando aquí esto abierto para que después al voltearlo metamos relleno, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita con lo que vamos a seguir va a ser con esta pieza, ¿sale? Vamos a quitar nuestro molde y vamos a coser en esta área. En esta parte cosemos a 1 centímetro. Ok chicos, como les mencioné, entonces vamos a coser en el molde en esta área, ¿sale? Vamos a ubicarlo a 1 centímetro, que es lo que vamos a hacer con todos nuestros moldes, y vamos a ir cosiendo en todo este perímetro. Ahora vamos a irnos a este molde y vamos a agarrar la pieza que cosimos anteriormente, la vamos a extender y vamos a coser aquí. Para esto, en la parte del medio le vamos a hacer una pequeña muesca o un piquete, como lo tengan ahora sí que hay el conocimiento de él. Y vamos a aplicarlo en esta forma y vamos a coser de aquí hacia esta parte, tratando de embonar esto. Si se dan cuenta, queda un poco grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de irlo plisando o bien estirando la tela de abajo. La cosa es que nos debe de quedar todo esto bien embonado. No debe de quedarnos nada salido, todo parejito, ¿sale? Para eso podemos ir poniendo alfileres o nada más ir cosiendo, ahora sí que así como lo tenemos. Y para hacer más claro el ejemplo, vamos a abrir esta pieza del lado contrario donde tenemos esta curva. Vamos a poner este piquete acá, vamos a abrir nuestras costuras de esta forma y vamos a coser desde este punto a 1 centímetro y vamos a ir cosiendo, tratando de ir embonando o estirando la pieza que quedaba chica, porque si recuerdan les dije que quedaba una más chica. Entonces yo estiro y llego a este punto y lo que me falte voy a ir estirándolo, ¿sale? Miren, si se dan cuenta, aquí me embonó perfectamente. Sigo cosiendo a 1 centímetro, recuerden. Termino, es muy importante que den remates porque si no luego se empiezan a deshilar. Ya que tenemos esto, ahora vamos del otro lado. Si se dan cuenta, yo lo hice de una mitad y ahora voy de la otra mitad hacia el otro lado. El mismo proceso, primero coso lo que es la curva o la nariz del peluchito. Ya que haya pasado la nariz, ahora sí, vuelvo a poner mis estas y estirar lo que sea necesario. Recuerden dar remates y esta pieza nos quedaría de esta forma, ¿sale? Ahora el siguiente paso es colocar nuestras orejitas. Si recuerdan, tenemos aquí 4 piezas. Tengo 4 piezas y voy a coserlas en par, una y una, ¿sale? Igual a 1 centímetro las vamos a coser
Hay que ir cuidando mucho los centímetros de costura, porque si no, recuerden que luego las piezas ya no calzan o unas nos quedan grandes, etcétera. Entonces tenemos que ir procurando coserlas a 1 centímetro y que no se nos mueva la tela. En este caso yo estoy usando una tela polar y pues tiende mucho a derraparse. Entonces, de igual forma, si ustedes tienen las agujas correctas y el pie correcto, no tiene por qué suceder. Ya que hayamos cosido los dos, vamos a voltearlos de esta forma. De igual pueden formar ya sean piquetitos para que no les queden en esta forma. Si elaboramos los piquetes, recuerden que debemos de cortar sin llegar a nuestra costura. Yo en este caso pues no voy a hacer tantos porque no me afecta mucho, pero si en un dado caso que me afectara, pues sí tengo que hacerlos bien. Volteo y en esta parte vamos a meter un poquito de relleno, no mucho, simplemente para que nos dé un volumen, y cerramos aquí a medio centímetro. Ya una vez volteados y haberles metido el relleno, vamos a cerrar, recuerden, a medio centímetro, y nuestras orejitas nos quedarían de esta forma. Aquí nosotros vamos a tratar de acomodar el relleno para que se vean pues muy pachoncitas. Y ahora sí viene la aplicación de nuestras orejitas. Si se dan cuenta, tienen una curva hacia un lado. Vamos a buscarlas. En este caso, mi curva, esta se viene hacia acá y esta viene hacia acá. Y vamos a aplicarlas aquí en esta área, hacia donde va nuestra curva. Aquí nosotros vamos a decidir el ancho o a qué distancia queremos nuestras orejitas. Si se dan cuenta, aquí tenemos esta costura, podemos ponerlas ya sea a ras de aquí, quedándonos de esta forma, o si las quieren más juntitas, pues a lo mejor hasta la mitad. A mí en lo personal me gusta que queden a 1 centímetro de esta línea hacia acá, ¿sale? Entonces voy a poner esto aquí, la coloco en la máquina y recuerden que es a 1 centímetro y coso. Aquí por el relleno puede que se les haga un poquito complicado y hay que irlo moviendo, ¿sale? Entonces cosemos aquí. Damos remate y así como de esta forma cosemos también la otra orejita. Ahora ya terminado nos va a quedar la cabeza del osito tipo así. Entonces vamos a pasar a la parte de la cabeza espalda, como nos marca aquí, y aquí tenemos un centro espalda, que es donde vamos a coser igual a 1 centímetro. Pasamos a la máquina posteriormente y cosemos, recuerden, todo a 1 centímetro, evitando que se nos mueva lo que es las piezas para que no nos quede deforme el peluchito. A 1 centímetro cosemos. Ya que tenemos esto, vamos a abrirlo y de igual forma ahora vamos a agarrar esta parte, las orejitas las vamos a meter hacia adentro y vamos a tratar de marcar un centro aquí en lo que ya hemos cosido, ¿vale? Ya que tenemos aquí el centro, igual en esta pieza pues ya lo tenemos marcado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarlo aquí y vamos a coser a 1 centímetro rodeando toda esta parte. Podemos empezar ya sea de este lado o igual, si no, les sugiero mejor coserlo desde aquí para que no vayan a tener ningún problema. Mejor hacemos lo mismo como cosimos la parte anterior. Hay que cuidar mucho que no se nos mueva. Yo les recomiendo aquí que antes de que empiecen bajen la aguja y chequen que sí esté bien ahí. Ya que vieron que sí, ahora sí damos remate y procedemos a coser. ¿Sale? Aquí donde tenemos las orejitas hay que tener mucho cuidado por lo mismo del relleno, que se nos va a dificultar. Cuando lleguemos a este punto hay que volver a estirar y checar dónde es necesario estirar o dónde es necesario ahora sí que ir como que frunciendo para que nos embonen a la perfección. Ya que tenemos esto de un lado, hacemos posteriormente del otro lado, pero aquí ya es un poco más fácil ya que no es tan ya no se nos mueve tanto. Es muy importante, recuerden siempre dar remates para que con el tiempo pues no se nos estén deshilando.
Aquí en este caso hay que alzar el pie, volver a coser, que si se dan cuenta aquí es donde están las orejitas. Seguimos de este lado y cuando voy aquí vuelvo a tratar de que esto me coincida, ¿sale? Aquí por ejemplo tengo que ir frunciendo y se dan cuenta que se me movió un poco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la pieza de abajo y la voy a estirar, o bien esta voy a ir haciendo pequeños plieguecitos para que ahí se vayan perdiendo. Al hacer esto pues ya me embonó perfectamente y sigo cosiendo hasta terminar. Esto nos va a quedar de esta forma. Al momento de voltearlo pues ya nos queda la cabeza del osito, pues vean, bien formadito, ¿sale? Aquí no les tiene que quedar ninguna costura salida, nos tiene que quedar perfecto. Ok, y ahora posteriormente de eso pasaremos a lo que son los pies. Vamos a agarrar dos piezas, recuerden que de esta tenían que cortar 4. Y vamos a coser de este punto hasta acá. Y recuerden que aquí nosotros tenemos un margen para meter nuestro relleno. Podemos ya sea con greda, marcar o bien poner alfileres, ahora sí que como ustedes deseen. Entonces vamos a coser igual a 1 centímetro, recuerden. Aquí tengan mucho cuidado de respetar los ángulos para que no se deforme pues lo que es la patita. Cosemos, cosemos, cosemos a 1 centímetro y nos pasamos de este otro lado. Recuerden que donde tenemos nuestro punto es donde vamos a dejar libre para meter el relleno ahí. Pasamos del otro lado igual, ya nada más falta muy poquito. Aquí damos remate, muy importante, y cosemos a 1 centímetro. Ya que tenemos esto, vamos a pasar a lo que es la suela de la patita o el centro del pie. Recordando que la parte de abajo no se debe de coser porque aquí es donde entra la suela o el centro de la pata. Vamos a agarrar nuestra pieza de aquí y vamos a calcularlo así a la mitad. Y hacemos de igual forma unos piquetitos, los cuales nos van a ayudar como guías. Es decir, que estos piquetes que acabamos de marcar los vamos a colocar de esta forma, donde coincidan, y vamos a coser a 1 centímetro, ¿sale? Ya que lo tengo así, voy a máquina y empiezo a coser. Doy remate en esta parte y sigo cosiendo. Ya más o menos cuando llegue aquí a la mitad voy a volver a checar que mis puntos coincidan, y si no coinciden pues igual tienen que ir estirando la tela, ¿sale? Sigo cosiendo. Aquí tengan mucho cuidado de que no vayan a agarrar por la parte de abajo otra tela que no es. Seguimos cosiendo. Aquí vamos estirando igual. Si se dan cuenta, tenemos que ir manipulando bien las partes de las costuras y de tal forma nos debe de quedar esto así. Al momento de voltear pues ya nos queda formadito lo que es el piecito del oso, miren. Así, de esta forma. Si se dan cuenta, aquí es donde vamos a meter el relleno. Dejamos un pequeño espacio y después lo vamos a coser a mano o a máquina. Ahora sí que es decisión de ustedes. Esto, si se dan cuenta, aquí tengo que realizar un piquete porque si no quedan estas partes como que raras. Vuelvo a voltear y donde está la curva, que aquí yo creo que se alcanza a ver, hago mis piquetes o muescas, no sé cómo los tengan, ahora sí los hayan aprendido. Sale en todas las partes de la curva. Si las tijeras no cortan como las mías, pues igual si tienen unas de zigzag podemos ir contorneando todo así y de esta forma pues ya generan los piquetes, miren. De igual forma, si quieren hacerlo en la suela lo pueden hacer, si no, no hay problema. En la suela pues igual se le va a meter relleno, no hay tanto problema. Y hacemos lo mismo con los dos piecitos, ¿sale? Ok, ahora vamos a seguir con la pieza de las manos. Recuerden que son 4 piezas las que tienen que recortar. Y de igual forma vamos a coser como lo hicimos anteriormente, respetando este margen que es donde vamos a meter el relleno. Entonces marcamos y cosemos de aquí todo esto hasta acá y de aquí hasta acá, dejando libre acá y acá, ¿sale?
Entonces vamos a la máquina y vamos a coser a 1 centímetro. Aquí se movió un poquito, ahí está. A 1 centímetro y cosemos hasta acá arriba. Y ahora vamos igual. Desde este punto vamos a coser a 1 centímetro. Hay que cuidar mucho que no se nos mueva. Vamos a ir cosiendo. ¿Sale? Y vamos a ir cosiendo igual aquí, recordando que vamos a llegar hasta donde tenemos nuestro punto, que sería hasta acá. Hacemos esto con las dos manitas y de igual forma, si van a pasarle aquí muescas o con las tijeras, para que al momento de voltear pues no se vea muy mal las curvas, ¿sale? Hacemos eso con las dos mangas entonces. Ok, chicas, ahora seguimos con esta pieza que es el frente del cuerpo, o también, bueno, más bien esta es la espalda del cuerpo. Vamos a coser de aquí, igual a donde tenemos esta separación para nuestro relleno. Vamos a quitar lo que son los alfileres y vamos a hacer nuestra marcada aquí en esta parte. ¿Sale? Aquí se me rompió la creta, pero ni modo. Y vamos entonces a coser igual. Recuerden, de nuestro punto que tenemos a 1 centímetro y cosemos hasta la parte del cuello, en este caso, que es donde va a ir la cabecita del oso. Cosemos de igual forma de aquí hasta donde tenemos nuestro punto, ¿sale? De esta forma, y nos quedaría al momento en la espalda así. Pero aún aquí tenemos que agarrar estos piquitos y vamos a coser igual a 1 centímetro. Recuerden que en este caso yo les recomiendo mucho coserlo de aquí y ya dejar que se pierda a donde, aquí, para que cuando volteemos pues no nos quede aquí la pinza mal, sino que nos quede bien juntito. Hacemos lo mismo del otro lado, colocamos aquí y hacemos lo mismo. Dejamos que la pinza se pierda por solita hasta acá, ¿sale? Muy bien, entonces tendría que quedarnos de esta forma. Seguimos ahora sí con el frente del cuerpo y si se dan cuenta es una pieza diferente. Esta la vamos a coser aquí, en esta área, ¿sale? Es decir, que vamos a venir y vamos a coser en este lado a 1 centímetro. Aquí sí vamos a coser parejo completamente, no vamos a dejar espacio de nada. Cosemos a 1 centímetro y nos tendría que quedar de esta forma, ¿sale? Que viene siendo pues la pancita del peluchito. Ok, ahora nos vamos a regresar con el frente espalda y vamos a ubicarlo en esta forma, y donde tenemos nuestras pinzas vamos a coser ahí nuestros piecitos, ¿sale? Esto recuerden que es la espalda del oso, es decir que el oso quedaría sentado. Entonces nuestros piecitos nos deben de quedar de esta forma. Yo les recomiendo que hagan esto. Ya que tengamos esto, vamos a poner nuestro piecito bien a la mitad, que esté bien centradito, así. Y vamos a coserlo aquí, justo también en donde está nuestra pinza, que esté en la misma unión. Ponemos de este lado así y cosemos, ¿sale? Igual tenemos que coserlo a 1 centímetro, recuerden. Hay que checar bien que no se nos mueva aquí este punto, porque si no va a quedar nuestro pobre muñequito todo chueco y no queremos llevarlo al doctor después. Entonces, ya que tenemos esto, cosemos a 1 centímetro y hacemos lo mismo con el otro piecito. Esto ya nos quedaría así, ¿salen? Si se dan cuenta, estos pues tiene que ser del mismo, en la misma línea, perdón. Ya que cosimos las patitas del oso, vamos a meterlas hacia adentro y vamos a formar así esta parte y vamos a regresar al frente delantero. Si se dan cuenta, tenemos aquí nuestra línea de costura y la línea de costura del de la espalda. Ubicamos y vamos a coser todo esto sin coser la parte del cuello, que sería esta parte.
En mi caso yo voy a empezarlo a coser de esta esquina. Igual recuerden coser a 1 centímetro. Vamos cosiendo a 1 centímetro. Cuando lleguemos aquí hay que volver a checar que coincidan nuestros centros. En dado caso de que uno quede más grande, tenemos que ir haciendo ya sea plieguecitos o estirando la parte de abajo, como se les haga un poco más fácil ahí. Hay que tener mucho cuidado aquí también de que en los piecitos no nos queden con bombitas o que se nos haya pasado la tela y cosamos de más. Cosemos. Y ya pues ya cuando hayamos pasado la mitad, ya lo demás pues yo siento que es lo más fácil, porque ya no nos preocupa tanto que coincida las líneas. Ya solamente tendríamos que procurar que aquí nos calce bien, que aquí en mi caso no hay problema. Estiro, sigo cosiendo aquí, y ya que terminé me va a quedar de esta forma. Ya que tenemos esto unido, ahora sí va la parte de los bracitos, ¿sí? Entonces los bracitos los vamos a unir aquí en la parte del cuello, donde va a ir la cabeza. Vamos a meter estos de esta forma, tratando de que esto pues obviamente nos quede esta curva hacia adelante, es decir, así, pero pues por dentro. Los metemos y de igual forma, si se dan cuenta, aquí tenemos esta unión y hay que tratar de calcularle la mitad. O si no, a simple vista, pues ahora sí que tratar de calcularlo. Los ponemos de esta forma y vamos a coser a medio centímetro sin que se nos mueva, ¿sale? Pueden apoyarse con alfileres o como se les haga más fácil. En mi caso pues yo lo voy a coser directo. Coso, doy remate y me sigo cosiendo hasta llegar al otro extremo. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, sí va a estar un poco difícil por el cuellito, pero pues todo se puede en esta vida. Hacemos y hacemos lo mismo con el segundo bracito, ¿sale? Ok, ya por último prácticamente ya nos queda cerrar el osito y vamos a ubicarnos en el centro, en el frente, y vamos a poner nuestra cabecita así y la vamos a introducir que nuestra nariz quede al frente. Vamos a meterlo por el cuellito, ¿sale? Hay que cuidar mucho que no se nos mueva. Metemos bien y vamos a coser por todo este contorno de nuestro cuello. Aquí a lo mejor se nos complica un poco porque pues la dimensión es muy pequeña. Y vamos a coser, recuerden, a 1 centímetro, cuidando de que no se nos mueva y que las costuras no vayan a quedar salidas. En este caso de los bracitos, o que de las costuras que tenemos en las uniones, que no nos vayan a quedar pues salidas, porque tendríamos que ir a descoser y volverlo a coser prácticamente, ¿sale? Seguimos entonces aquí cosiendo, cuidando aquí que no se nos salgan y pues tratando de no batallarle tanto con esta. Y pues aquí en este caso pues la tela que yo escogí, como es un poco gruesa, por eso también me está generando mucho bulto. De ahí ya todo depende de la tela que ustedes utilicen. Recuerden que por algo los peluches están caros, porque es mucha confección. Creo que aquí ya terminé. ¿Sale? Quitamos. Y nos quedaría pues de esta forma. Ya solo nos queda voltearlo por esta parte. Vamos a agarrar nuestro peluchito y volteamos por aquí. ¿Sale? Y así prácticamente ya tenemos el esqueleto, miren. Ya quedó casi. ¿Sí? Por la parte de atrás pues nos queda esto, que es donde vamos a rellenar. Y por aquí vamos a nosotros a introducir el relleno para la cabeza. ¿Sale? Ok, ya que tenemos el esqueleto ya armado, ahora sí vamos a proceder a rellenar por estos orificios. Si se dan cuenta, tenemos aquí en las manitas, en la panza o en la espalda y en los piecitos, ¿sale? Yo en mi caso tengo retazos de tela que me sobraron, que es como peluche, y pues se asimila al algodón.
Yo sugiero aquí que si van a meter tela sea una que no esté pesada, que sea ligera y que esté esponjosa. Y también ahora sí que hacerla como en trocitos, si se puede más chiquitos que estos mejor, para que mantenga como que cierto compacto, bueno, sea compacto y al momento de aplastarlo regrese a su forma y no pese, ¿sale? Entonces ya que tenemos esto lo vamos a rellenar. Yo lo voy a rellenar en este caso después de cortar el video, porque pues tengo ahorita una mano y perdón. Ok, chicas, ya teniendo el esqueleto del osito ya armado, vamos a empezar a rellenar por todos estos huecos que tenemos acá, estos espacios libres. Yo en mi caso tengo esta tela, bueno, retazos de tela que me sobraron, y si se dan cuenta es de tela polar, es decir que no pesa y que además mantiene un tacto pues suave y esponjoso al momento de tocarlo. Yo aquí recomiendo usar retazos que sean ligeros, que no vayan a pesar por lo mismo. Y pues bueno, vamos ahorita a rellenarlo y les muestro cómo queda. Ya que tenemos el esqueleto, vamos a hacer la aplicación de los ojitos y la nariz. En mi caso, pues yo voy a poner estos ojitos negros porque siento que estos no concuerdan mucho con mi diseño. Igual esto ya va a ser a su preferencia, y de naricita pues le voy a aplicar esta en esta parte, ¿sale? De igual forma, si no tienen en casa ojitos o algo así, pues pueden optar por poner botoncitos. De igual forma, si yo le pongo este botoncito, pues se sigue viendo, pues ahora sí que bien. De igual forma puedo ir checando con otro tamaño. Miren, en este caso siento que cuadran más los pequeñitos, ¿sale? Ok, chicos, ya que esté completamente lleno el osito, vamos a coser en estas uniones, ya sea a máquina o bien, si se puede, mucho mejor, a mano con costura invisible. ¿Sale? Entonces vamos a coser en estas partes y ahorita le muestro cómo queda el resultado. Listo, y así es como nos tiene que quedar nuestro peluche. Recuerden que es un tamaño aproximadamente de 50 centímetros. En las partes de atrás, las costuras a máquina nos quedan de esta forma, ¿sale? De esta forma. Y si nosotros lo hacemos a mano, pues nos quedan pues más escondidas, ¿sí? Si dan cuenta, casi no se nota, pero en cambio aquí pues se nota un poco y los bordes se hacen gruesos de este lado. Ahorita y ahora sí, después de esto nosotros nos vamos a encargar de hacerle pues la ropita a nuestro peluche, pero pues mientras le podemos poner también algún accesorio. En este caso yo le pondría algo así. Y bueno, chicos, este quedaría de esta forma y pues espero les haya gustado. ¿Sale? En la parte de la espalda pues yo le puse este listoncito. Y pues ya para sentarse es por eso que le hicimos como que los cortes en las pompas, para que el peluchito pues pueda sentarse y a nosotros nos lo acomoda pues a su gusto.